El cine negro no es un género menor, es una autopsia de la decadencia moral moderna que ya se olía desde los años 40. Es el arte de filmar la traición, el deseo ciego y esa ambición que termina siempre en un callejón sin salida. El cine noir nos ha dado algunas de las mayores obras maestras de la historia del séptimo arte. Hoy nos alejamos de lo evidente para entrar en el canon de lo eterno, desde la película que inspiró a Travis Bickle, a Drive y a muchos más, hasta el guión que es consensuadamente el mejor de todos los tiempos. Comenzamos este descenso a los infiernos, con una obra que es, en sí misma, el esqueleto del género. En 1947, el cine negro no era una moda, era el reflejo de una sociedad rota tras la guerra, y Retorno al pasado es su exponente perfecto. Jacques Tourneur filma una emboscada. Jeff Bailey cree que ha sepultado su pasado bajo el anonimato de una gasolinera, pero en el noir, el ayer es un fantasma que no acepta el olvido. Cuando un peligroso gángster lo reclama para cazar a la mujer que le disparó y le robó una fortuna, Jeff inicia un viaje al abismo del que nadie sale intacto. Desde el primer minuto sabemos que el destino ya está escrito, que cada decisión es solo un paso más hacia un final inevitable. Robert Mitchum encarna como pocos al hombre noir, cansado, lúcido, atrapado en un pasado que nunca se fue. Pero es Jane Greer quien eleva la película a lo eterno. Su mirada no promete amor, promete caída. Y aún así, es imposible apartarse. Tourneur logra que cada encuadre y cada diálogo afilado se sientan como una estocada a la esperanza. Cada plano, cada sombra, cada silencio empuja al protagonista hacia ese callejón sin salida del que hablaba la voz en off. Es una sentencia sobre la imposibilidad de ser libre cuando tu alma ya está hipotecada. Looky here. You know what that is? You want to see something cute? Now looky. En 1955, el cine aún no estaba preparado para algo así. La noche del cazador no solo rompía las reglas, las retorcía hasta convertirlas en pesadilla. Porque lo que hace Charles Laughton aquí es introducir en el corazón del espectador un miedo nuevo, el del mal disfrazado de fe. Y en el centro de todo, Robert Mitchum construye algo que en su momento fue casi impensable. El primer gran asesino de niños del cine, Harry Powell, un fanático religioso con las palabras amor y odio tatuadas en los nudillos, persigue a dos niños huérfanos para matarlos y quedarse con su dinero. Aquí no hay gánsteres de ciudad, hay un depredador real, un monstruo que utiliza la fe para ocultar una sed de sangre insaciable. Robert Mitchum, de nuevo, nos regala una interpretación que todavía hoy hiela la sangre. Habla de amor mientras lleva el odio tatuado en los nudillos. Y esa contradicción lo convierte en algo mucho más perturbador que cualquier monstruo, porque no parece un villano. Parece alguien en quien confiarías. Laughton utiliza luces imposibles y sombras que parecen garras para decirnos que, en el mundo real, los monstruos no viven bajo la cama. Llevan una Biblia bajo el brazo. Es el cine negro fundiéndose con el terror más primario. Una película que te susurra al oído que la maldad más pura es aquella que sabe sonreír mientras te persigue en la oscuridad. En Sunset Boulevard, Billy Wilder filmó una profecía sobre cómo la fama devora a sus hijos hasta dejarlos vacíos. La premisa ya es un golpe de genio. El narrador es un cadáver flotando en una piscina que nos cuenta cómo va a morir. A partir de ahí, descendemos a la mansión de Norma Desmond. Si el noir suele tratar sobre hombres que huyen de su pasado, Norma es una mujer encadenada a uno que ya no existe. Lo que parece un drama de ambición se convierte en un noir psicológico asfixiante, donde un guionista cree haber encontrado un atajo, sin darse cuenta de que ya ha sido devorado por el sistema. Es el cine mirándose al espejo y escupiendo a su propio reflejo. Wilder rompió todos los tabúes de la industria al mostrar a una estrella real, Gloria Swanson, interpretando a una versión decadente de sí misma. No retrata Hollywood, lo descompone. Porque aquí el cine no es un sueño, es un cementerio de estrellas que se niegan a aceptar que ya están muertas. La película nos obliga a ver una verdad incómoda. La fama es una droga que cuando se acaba, te convierte en un monstruo. Es el noir convertido en tragedia griega, un recordatorio de que los sueños, en este negocio, siempre terminan en el infierno. El plano final, con Norma descendiendo hacia la cámara en pleno delirio, es la imagen definitiva de alguien que ya no distingue entre quién fue y quién cree seguir siendo. Si entiendes que el cine es algo más que entretenimiento, suscríbete y dale like. Únete al canon y deja tu película noir favorita en comentarios. Prepárate, porque esto solo acaba de empezar. Step out in the light and let's have a look at you. Who's your boss? Yo zum Teufel nochmal, was ist denn da los?
En El tercer hombre, Carol Reed convierte una ciudad en un laberinto moral. La Viena de posguerra aparece rota, húmeda, llena de sombras y calles vacías. Holly Martins, un escritor de novelas baratas, llega a la ciudad para visitar a su amigo Harry Lime, solo para descubrir que este ha muerto en un accidente, o eso dicen. Lo que convierte a esta obra en una pieza de perfección absoluta es el manejo del misterio y, por supuesto, la sombra de un hombre que no está. Cuando finalmente Harry Lime, interpretado por un magnético Orson Welles, aparece, es posiblemente la entrada más legendaria de la historia del cine. Un gato, una luz de ventana que se enciende y esa sonrisa burlona de quien sabe que ha engañado a la muerte. Lime no es un villano común, es un psicópata encantador que trafica con penicilina adulterada, jugando con la vida de miles de niños por un puñado de billetes. Pero el clímax llega en La Noria, con uno de los monólogos más psicopáticos y lúcidos que se han escrito jamás. Lime justifica sus crímenes comparando a las personas con hormigas desde las alturas. Su defensa de la tiranía frente a la paz es un golpe de realidad perversa. Nos recuerda que, mientras la Italia sangrienta de los Borgia produjo el Renacimiento, la pacífica Suiza solo produjo el reloj de Cuco. Es el cinismo elevado a la categoría de arte. Carol Reed logra que cada plano inclinado nos transmita la inestabilidad de un mundo que ha perdido el norte. No, I never loved you, Walter, not you or anybody else. I'm rotten to the heart. I used you just as you said. Si el cine negro tuviera 10 mandamientos, Perdición sería el primero. En 1944, Billy Wilder no solo rodó una película, redactó el manual de instrucciones del género. Aquí no hay escapatoria, solo un descenso inevitable, donde empezamos viendo a un hombre desangrándose mientras confiesa su historia, y el espectador acepta el viaje con un placer casi masoquista. Un agente de seguros con demasiada confianza en sí mismo se cruza con Barbara Stanwyck, la femme fatale definitiva. Ella no necesita un arma, le basta una tobillera brillante y un plan para asesinar a su marido. A partir de ahí, la trama se convierte en un mecanismo de relojería suizo, donde cada paso que dan para ocultar el crimen los hunde más en el fango. Lo que hace a esta obra alcanzar la perfección es su falta de piedad. Aquí no hay engaños. Desde el primer segundo sabemos que han fracasado, porque escuchamos la confesión de un hombre que ya está sentenciado. Pero el alma de la película es el duelo intelectual entre Neff y su jefe, Barton Keyes, el hombre que huele la mentira antes de que se pronuncie. Perdición es el arte de filmar la codicia y el deseo como una enfermedad terminal. Un clásico absoluto que nos recuerda que cuando caminas hacia el abismo, siempre lo haces del brazo de alguien que está dispuesto a empujarte. Abandonamos el cinismo americano para abrazar el alma europea. El Círculo Rojo no solo es la mejor película de atracos de la historia, es una oda a la lealtad y al honor por encima del mal, incluso de la ley. Jean-Pierre Melville, el gran maestro del silencio, destila el género hasta dejarlo en los huesos. Aquí no importan los motivos, importa el ritual. Un convicto, un fugitivo y un policía caído en desgracia son atraídos por una fuerza invisible, ese círculo rojo del destino, para ejecutar un golpe imposible. Lo que hace a esta obra alcanzar la perfección es su secuencia central. 27 minutos de un atraco a una joyería en absoluto silencio. Sin música, sin diálogos, solo la respiración de hombres que saben que están firmando su propia sentencia. Alain Delon, con su gabardina y su mirada de hielo, encarna al samurái moderno, un hombre que no teme a la muerte, sino a la falta de moral. Melville nos enseña que, en un mundo podrido, el único valor real es la palabra dada. No es solo cine criminal, es una liturgia sobre la soledad y el destino inevitable. Es cine en estado puro. Con una dirección y fotografía digna de los grandes de la historia, Melville nos enseña que el verdadero noir no ocurre en los gritos, sino en las miradas y en los códigos de honor inquebrantables. Con Set de Mal llegamos al fin de una era. Orson Welles ofició el funeral del cine negro clásico. Desde su plano secuencia inicial de 3 minutos, una bomba colocada fuera de campo, ya sabemos que el tiempo está contaminado. Todo va a explotar. La historia nos sitúa en una frontera corrupta, un limbo moral donde un agente de narcóticos, Charlton Heston, choca contra el titán de la decadencia, el capitán Hank Quinlan. Welles, en la piel de Quinlan, construye al villano más trágico y repulsivo del género. Un policía que ya no cree en la ley, solo en su instinto podrido y en las pruebas que planta para hacer justicia. Si os preguntáis por qué la película está tan cerca del podio, es porque su puesta en escena es milagrosa. Welles utiliza ángulos de cámara imposibles para que sintamos el peso de la corrupción física y moral.
No hay héroes limpios, solo hombres que se hunden en el barro de sus decisiones. Sed de Mal es el testamento de un genio que sabía que el cine nunca volvería a ser tan oscuro ni tan libre, porque aunque el mundo y el cine hoy parezca menos censurado, es nuestra propia falta de moral la que nos ha encerrado. Un cierre de oro que nos recuerda que, a veces, para atrapar al mal, hay que estar dispuesto a convertirse en algo mucho peor. Entramos en el podio con una verdad absoluta. El infierno del odio es, probablemente, la película mejor dirigida de toda esta lista, y quizás la obra maestra definitiva si nos atrevemos a mirar más allá del cine negro. Aquí, Akira Kurosawa no se limita a narrar un crimen. Utiliza la cámara para abrir en canal el resentimiento por las diferencias de clase en el Japón de la posguerra. La trama es una trampa de tensión pura. Kingo Gondo, un poderoso ejecutivo de zapatos, está a punto de arriesgarlo todo para hacerse con el control de su empresa. En ese momento crítico, recibe una llamada. Su hijo ha sido secuestrado, pero hay un giro cruel. El criminal se ha equivocado y ha capturado al hijo del chofer. Gondo se enfrenta entonces al dilema moral más aterrador del cine. ¿Vale más la fortuna de un hombre que la vida del hijo de un empleado? La genialidad de Kurosawa reside en la estructura. La primera mitad es una pieza de cámara asfixiante, rodada casi íntegramente en un ático que domina la ciudad. Los personajes se mueven como piezas de ajedrez, en un espacio que suda angustia. La segunda mitad rompe los muros y se lanza a las calles, convirtiéndose en el procedimiento policial más perfecto jamás filmado, culminando en una secuencia en un tren que es una cátedra de montaje y ritmo. No es solo una película sobre un secuestro, es un estudio sobre el resentimiento y la envidia. El villano, oculto en los suburbios calurosos y miserables, odia a Gondo simplemente porque vive arriba, en el aire acondicionado, mientras él se pudre abajo. Es el noir elevado a la tragedia sociológica. Una obra de una precisión matemática donde cada encuadre comunica poder, culpa y la aterradora distancia que separa a dos seres humanos que respiran el mismo aire, pero viven en mundos distintos. Forget it, Jake. It's Chinatown. Chinatown ostenta el título de mejor guión de la historia. Así de claro. Una obra maestra que logró lo imposible, superar al cine negro clásico en su propio terreno y con sus propias armas. En 1974, Roman Polanski y el guionista Robert Towne no solo resucitaron el género, lo llevaron a una madurez técnica y narrativa que nadie ha vuelto a rozar. La trama nos presenta a Jake Gittes, un detective especializado en infidelidades que cree conocer las reglas del juego, pero al investigar un aparente escándalo de faldas, acaba desenterrando una conspiración por el control del agua de Los Ángeles que huele a sangre y a secretos inconfesables. La genialidad de esta obra reside en su fatalismo absoluto. Acompañamos a Nicholson en un laberinto donde cada pista es un paso más hacia el abismo. No es solo una película sobre la corrupción política, es un estudio sobre la depravación del poder encarnado en Noah Cross, un villano que no busca dinero, sino la propiedad del futuro. Sin entrar en spoilers, lo que ha hecho que esta película pase a la historia es su final. No es un giro de guión barato, aunque nos vuele la cabeza, sino que es una tragedia shakespeariana con estética de cine negro. Es el cierre más desolador y perfecto del cine moderno. Un puñetazo que nos recuerda el poder del mal, y por contraste, el increíble valor del bien, por escaso y en ocasiones insuficiente que sea. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuez. Llegamos al final del viaje. Si el cine negro es una religión, el puesto número 1 es su altar sagrado, El silencio de un hombre. En 1967, Jean-Pierre Melville alcanzó la perfección absoluta, destilando el género hasta convertirlo en algo puramente espiritual. No es solo una película, es una lección de estilo, una coreografía de la muerte y el testamento de un cine que ya no existe. Melville nos obliga a observar. En sus primeros 10 minutos, no hay una sola palabra. Solo el ritual de un hombre que no necesita explicar nada, porque su mirada lo dice todo. A medida que la trama se despliega, descubrimos capas infinitas de un personaje que se revela a través de la acción. Primero vemos a un hombre, luego descubrimos que es un asesino, y finalmente entendemos que lo hace por un código que va más allá del dinero. La historia nos presenta a Jeff Costello, interpretado por un Alain Delon que trasciende la actuación para convertirse en un icono eterno. Costello es un asesino a sueldo que vive bajo un código estricto de soledad y precisión. No hay emociones, no hay pasado, solo el gesto sagrado, ajustarse el ala del sombrero frente al espejo,
calzarse los guantes blancos y ejecutar el contrato con la frialdad de un cirujano. Pero cuando un testigo lo ve salir de un club tras un asesinato, Costello se convierte en la presa de un juego de ajedrez mortal entre la policía y sus propios clientes. Alain Delon da vida al origen de un mito del que nacerían Travis Bickle, el conductor de Drive, y toda la filmografía de Michael Mann. Aquí cada silencio pesa más que un grito, y cada encuadre es una pintura de una belleza gélida. Costello no es un psicópata, es un samurái moderno, un hombre con un honor inquebrantable que ha renunciado a sentir emociones porque la modernidad carece de ellas. Es el número 1 porque es cine en estado de gracia, una coreografía de sombras donde el destino está sellado desde el primer fotograma. No es una película sobre un crimen, es una liturgia sobre la dignidad en la derrota. El samurái nos enseña que, en un mundo donde todo es caos y traición, lo único que nos queda es la elegancia de saber cómo y por qué morir. Si compartes esta pasión por el cine con alma, suscríbete y activa la campana. Déjame saber qué obra maestra me he dejado fuera, te leo en los comentarios. No dejes que el algoritmo decida qué ver. En Cine Prime, tú tienes el control. Nos vemos.